Tenemos ya, comienza la vida mañana tempranito, ¿no? Mañana a partir de las 8 de la A las mañana. Si 8, no ¿no? estoy Así que equivocada. todo a poner a la parrilla, poner todo a las 8 porque a las 8 se empieza, digamos, a maridar lo que va a ser el voto, ¿no? El maridaje, digamos, un poquito de acá, un poquito de allá. Y el domingo, digamos, con ese maridaje que tendrán los ciudadanos de las distintas posibilidades que tienen para elegir, saldrá el resultado de la elección. Rubén Allende, candidato a concejal. Rubén, bueno, de hecho, candidato a concejal por el Frente Izquierda, pero también representante de los trabajadores municipales, que están, digamos, en un cuadro de situación hoy, digamos, complejo por la cuestión salarial. Pero queremos aprovechar para saludarlo porque hoy, Camila, es el día del sindicato, o sea, el aniversario, es así. Así es, ya lo habíamos adelantado en las efemérides del día de hoy. Un 19 de octubre, pero de 1946, se creaba el Sindicato de Trabajadores Municipales. Así que bueno, felicitaciones y felicidades en este día. Gracias, buen día Hugo, buen día Camila. Sí, es el aniversario del Sindicato de Trabajadores Municipales, cumplimos 77 años hoy, una larga trayectoria que por ahí, recién cuando hablabas con Víctor el tema de la UOCRA, en un momento fui electo secretario general de la CGT de Coronel Suárez y el intendente Mócero no nos recibía, es más, o sea, hemos ido con secretario general de Luis Fuerza, papelero, comercio, para que nos reciba. El intendente Mócero no nos recibía y la UOCRA entraba y salía del despacho del intendente Mócero. José Burgos. Correcto. ¿Dónde está Burgos hoy? En Cana. Y por Coimero. No sé qué relación tendría con Mócero, pero bueno. A Mócero le gustaban los bombos de la UOCRA, pero no le gustaban el bombo de los municipales que le reclamaban mejores salarios. Siempre fue así la historia del distrito. Seguimos con precariedad laboral. En caso de llegar al Consejo Liberante me gustaría meter un proyecto porque escuchaba el otro día a los de Juntos por el Cambio reivindicar la cooperativa de trabajo que hay en la planta de reciclado y hice la observación porque cuando se inauguró la planta de reciclado con el gobierno anterior de Pachi Palacio, con el sindicato veníamos hablando de armar un segundo turno porque se ha hecho una muy buena campaña de concientización en cuanto al reciclado. Yo reciclo en mi casa, tengo mi compo, hago mi huerta ecológica y es muy doloroso ver cómo está colapsada hoy la planta de reciclado con un personal totalmente precarizado que cobra 2.000 pesos por día, no le respetan la insalubridad, en vez de hacer 6 horas hacen 8. Es más, le hace la recolección de los puntos limpios, cuando la recolección, el contribuyente, como contribuyente le pagamos al municipio la recolección y él se las hace hacer en forma gratuita a los trabajadores de la cooperativa, porque el trabajador de la cooperativa tiene que reciclar, porque le dan un porcentaje sobre su reciclado, pero no la recolección. La recolección de los puntos limpios la tiene que hacer el municipio, para eso el contribuyente paga la tasa. Vos decís que un trabajador de la planta de reciclado percibe 2.000 pesos diarios. Sí, 60.000 pesos por mes. Y el producido, digamos, todo lo que ese material que se va preparando para la contabilidad reciclar, la lleva el municipio. ¿Pero quién lo vende eso? Lo vende el municipio, hace todo el trámite el municipio, Bien. pero hace figurar a la cooperativa. ¿Y esos recursos dónde van? Le dan un porcentaje a la gente, un porcentaje se queda el municipio, otro porcentaje se pone para mejorar la maquinaria. Pero la administración, si bien le hacen firmar... Porque normalmente se informan los kilos que se venden, pero nunca se le pone el signo pesos. Bueno, y el eso lo monto, maneja ¿no? la Secretaría de Hacienda, Claudio Diego. O sea, directamente... Digo porque es importante saber qué fondos se recaudan, porque en definitiva son, digamos, fondos, como todos, fondos públicos, pero lo llamativo es eso, ¿no? Que se habla. Bueno, pero aparte de eso... Nunca se da el número. Claro, nunca se da el número, pero aparte de tener personas por debajo de la mitad de la indigencia. Vos decís que podrían estar mejor los trabajadores con todo Correcto, el recurso que se con genera. todo el trabajo que se hace y mejorar el trabajo que se hace, porque se acumula basura sin reciclar, creando un basurero paralelo atrás de la planta de reciclado, que toda la gente que reciclamos nos duele terriblemente porque hemos asumido la concientización del reciclado y llevar a los puntos limpios, y hoy ver eso así tan colapsado y que no se está llevando a cabo como corresponde y tener a la gente precarizada fuera del convenio colectivo de trabajo, avalada por una oposición,
O sea, uno de los objetivos del Frente de Izquierda es llegar al Consejo Deliberante justamente para que haya 2 turnos, o de ser necesario 3 turnos en la planta de reciclado que funcione como realmente debe funcionar y con trabajadores bajo convenio, porque eso de la precariedad laboral, del invento de una cooperativa, no le aporta dinero ni al IPS ni al IOMA, o sea, es lo que venimos peleando a través de la Federación también para que se blanqueen todos los fondos públicos. Es más, o sea, nosotros tenemos un proyecto del Frente de Izquierda y de los trabajadores a través de nuestra compañía Romina Alpla para que haya un salario mínimo municipal nacional equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil. Que esperemos de que, bueno, que los compañeros que apoyan las otras fuerzas le digan a su diputado que apoyen ese proyecto, porque debería ser garantizado por el gobierno nacional en el caso de los municipios que no lleguen con los fondos, que demuestren que no lleguen con los fondos, porque acá, bueno, la municipalidad, como dijo mi hermano, o sea, tiene cortado el rafán al Consejo Deliberante y no se sabe cuántos son los fondos públicos que hay en las entidades bancarias. Entonces, bueno, hay que llegar ahí al Consejo Deliberante para hacer ese tipo de denuncia, para hacer ese tipo de blanqueo, pero también, como planteamos a nivel nacional el reparto de las horas de trabajo, aquí en el hospital municipal el personal de salud debería hacer 6 horas, ¿sí? Por trabajo de agotamiento prematuro, como se les reconoce a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Pero también hay que meter un proyecto de ordenanza, hay que organizar a la gente, hay que movilizar, porque sin movilización los proyectos no se aprueban. O sea, si yo le digo a la comunidad, voy a llevar un proyecto que se va a aprobar yo solito, Rubén Allende, contra 15 concejales del resto de las fuerzas políticas patronales que defienden nada más que este sistema de corrupción, no voy a lograr nada. O sea, el objetivo de llegar al Consejo Deliberante es sentarse con los trabajadores, armar los proyectos con los trabajadores y con los trabajadores movilizados al distinto presidencias de los restos de los bloques, que sean los mismos trabajadores que digan, nosotros queremos que aprueben este proyecto que armamos con el Frente de Izquierda. Lo hemos hecho siempre así, o sea, cuando se lograron las 6 horas de trabajo del subte en Capital, fue un proyecto de la izquierda, pero con la movilización de todos los compañeros del subte hacia los distintos bloques para que se aprueben las 6 horas de insalubridad en los subtes. Pero bueno, es la forma de trabajar de la izquierda, o sea, con la gente en la calle. O sea, esto no se revierte, por eso que las fuerzas patronales están diciendo que van a sacar a la gente de la calle. La quieren sacar porque no quieren que le vayan a exigir que gobiernen para ellos. Y ellos quieren seguir gobernando para las ganancias personales y del gran capital. Y en eso caemos todos en la volteada, el pequeño productor, las pymes, el comerciante común, el trabajador. Basta de precariedad laboral. ¿Cuál de las otras fuerzas dice basta de precariedad laboral? ¿Cuál de las otras fuerzas, como el Frente de Izquierda, dice salarios equivalentes al costo de la canasta familiar actualizados por inflación? Lo único que actualizan por inflación estos gobiernos son las LELIC, ¿sí? Que la creó Macri para terminar con las LEVAC, y hoy las LELIC se está pagando 15 billones de pesos de intereses anuales. O sea, que supera ampliamente el costo del presupuesto nacional en jubilaciones mínimas, en asignación universal por hijo, en ayudas sociales. O sea, porque nos ponen, qué sé yo, los planeros. Los planeros son los bancos que se cobran los intereses de las LELIC. Los planeros es el Fondo Monetario Internacional, las grandes multinacionales que reciben subsidio del Estado, o el productor que cuando tiene buena ganancia la lleva a los paraísos fiscales y cuando entra en pérdida le pide subsidio al Estado. Subsidio a ese mismo Estado que aporta en su gran mayoría el pueblo trabajador en un 53% que no puede comprar el kilo de carne. Entonces, bueno, terminemos con esa explotación. Por eso nosotros estamos en contra de este sistema capitalista y bueno, como la izquierda es el único antisistema, la derecha fabricó un antisistema, un payasito ahí de Milei, ¿sí? Que aparece que va a destruir todo lo que nos hace daño. No, todo lo contrario, nos va a hacer más daño y va a sostener lo que nos está haciendo daño ahora. Porque él viene de la época de Menem, como Isaurralde, como Massa, que estaban en la UCD, después pasaron al menemismo y después se camuflaron con el Frente Renovador, con otras fuerzas políticas afines al peronismo y a Juntos por el Cambio, y hoy están ahí gobernándonos, prometiendo más miseria, más desocupación, más inflación, más devaluación. ¿Pero por qué es esto? Y tenemos esa certeza de que va a ser así. Porque ninguno de los tres quiere cortar lazos con el Fondo Monetario Internacional. Y es los planes del Fondo Monetario Internacional los que hunden en la miseria a la Argentina y al pueblo trabajador. Por eso el Frente de Izquierda dice no al pago de una deuda fraudulenta. Que dijo Fernández cuando hizo campaña electoral, dice antes de pagar la LELIC, antes de pagar la deuda externa, el aumento de los jubilados. Los jubilados siguen en la lona total
y las LELIC se le sigue pagando los intereses, y la deuda que había contraído Macri se la aprobó Massa en diputados y se la aprobó Cristina Kirchner en senadores, y le legalizó una deuda que, con un término legal a nivel internacional, se llama la deuda odiosa, que las deudas odiosas a nivel internacional son aquellas que los gobiernos las adquieren, pero no las vuelcan sobre quienes las tienen que pagar. O sea, nosotros no tenemos, con la deuda que pidió Macri, más escuelas, más hospitales, más carreteras, más trabajo, más producción, no tenemos nada. Inclusive el mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que Macri la pidió porque iba por la reelección. La oposición también lo acusa de lo mismo, pero después se la termina pasando por el Congreso y la blanquea. Entonces la corrupción es de uno y de otro. Y Milei, que pertenece a los dos, porque los dos metieron candidatos dentro de la lista de Milei. Entonces, basta, o sea, abramos los ojos, corremos el velo de nuestra mirada y elijamos a uno u otro, nos va a ir cada vez peor, y por eso nosotros seguimos peleando el voto al Frente de Izquierda para llegar a los consejos liberantes, para llegar a la Cámara de Diputados. O sea, tenemos nuestro compañero Néstor Pistola, que está en la lista por rotación para llegar a la Cámara de Diputados también, y bueno, tenemos a nuestra compañera Miriam Bregman, candidata a presidenta, y el Pollo Sobrero a candidato a gobernador. O sea, defendemos la lista completa, la lista número 136, ahora para el 22 de octubre, es la única lista que defiende los derechos y las condiciones de trabajo para el conjunto del pueblo trabajador, por vivienda, por salud, por educación, porque aumentan los presupuestos. La UNESCO dice que cualquier país en su desarrollo tiene que invertir el 30% de su presupuesto nacional en salud y otro 30% de su presupuesto en educación. Y estamos en un 7, un 6, o sea, no llegamos a 2 dígitos en el presupuesto para salud o para educación. Entonces, bueno, terminemos con estos gobiernos que durante los 40 años han producido que hoy surja un candidato como el de Milei, porque lo que han hecho es un desastre, y vayamos por otro camino. Rubén, como para concluir, voy a hacer 2 apreciaciones y consultas, en este caso en el ámbito local. ¿Cuántos empleados, trabajadores hoy tiene el municipio y cuántos hoy hay contratados? Contratados, o sea, nosotros logramos bajar la masa de contratados, pero debe haber más de 150 contratados, de los cuales 100 deben estar en condiciones de pasar a planta, pero con esto de que hay una ley de último año de mandato, no los pueden pasar, que es mentirosa porque estaban presupuestados ese cargo para este año. O sea, cuando se cumplieron los 9 meses lo tendrían que haber pasado. Tenemos un expediente en la Secretaría de Trabajo para que los pasen a planta, no los han pasado, pero después lo que pulula mucho son los PEL y los programas Cielo, que no son una relación directa con el municipio. El programa Cielo es un programa de capacitación y el PEL un plan de empleo laboral, que son precariedad laboral, trabajo negro, sin aporte, sin ningún tipo de beneficio. Pero bueno, avalados por el Consejo Deliberante también en su mayoría. O sea, estas ordenanzas fueron creadas con oficialismo, oposición en su conjunto, y se las sirvieron en bandeja al intendente Mocero para que precarice todas las licenciadas en enfermería que trabajaron bajo la pandemia y después la dejó sin trabajo. Cuando asume Palacio, precisamente se dio, digamos, la incorporación de contratados, unos 230. En esta instancia, digamos, en función de esta ley que vos decís, ¿no lo podría hacer ante una eventual, digamos, derrota el domingo? Sí, pero ojo, porque según el convenio colectivo de trabajo, esos trabajadores que ya tengan más de 9 meses ya tienen la estabilidad laboral. O sea, no pueden dejar cesanteado a alguien que superó el periodo de prueba, porque en el convenio, o sea, tenés evaluaciones trimestrales, tenés 1 o 2 evaluaciones trimestrales, la tercera, si no hay oposición, si no hay ninguna notificación en contra del trabajador que no cumple con su tarea y es idóneo, se le tiene que respetar la estabilidad laboral. Bien. Éxitos el domingo, y bueno, nosotros vamos a estar transmitiendo con todos los medios colegas, con la nueva Radio Suárez, con Radio Ciudad, con Radio Dale, vamos a estar transmitiendo todas las alternativas, así que seguramente el domingo, ya con los resultados en mano, tendremos la posibilidad de también hacer el análisis de lo que suceda. Muchas gracias y éxitos el domingo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y nos mantenemos en contacto.